Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Hay algo que el tiempo no cambia, la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos oyentes. Exactamente 18 horas 4 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco. Edición número 48, aquí por Ecomedios AM 1220. Señor Gabriel Quaisel, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Tardes. ¿Cómo muy anda? bien, muy bien. Bueno, anduve por las Mar del Platas. Sí, vamos a hablar un ratito. En un ratito Así vamos a es, repasar sí. algunos de los temas. Entonces, como lo hacemos cada sábado, vos podés comunicarte con nosotros al WhatsApp al 11 30 37 68 95. Podés seguirnos en Instagram en Ecomedios o también en Twitter o X, Ecomedios 1220. Esas son algunas de las redes de contacto que tenés vos para participar, para sumarte aquí a esta nueva edición de Agroindustria en Foco. Gabriel, y decíamos recién que estuviste en Mar del Plata, hubo un congreso muy importante sobre el girasol, concretamente. Contanos un poquito qué pasó, qué viste, cuál es el espíritu de los productores, ¿qué nos podés contar al respecto? Bueno, se hizo el Congreso de ASAGIR, que es la Asociación Argentina de Girasol, que agrupa desde los representantes de los productores a los representantes del resto de la cadena hasta la exportación. El marco es que, como venimos hablando todos estos programas, el girasol ha tenido un repunte impresionante en cuanto a cultivo, en cuanto a producción en Argentina, basado en dos factores importantes. Uno, que es que los principales productores de girasol del mundo, como son Rusia y Ucrania, se están a los tiros desde hace 4 años. Claro. Y el otro es el factor de la sequía que hubo, 3 años de sequía que tuvo la Argentina. Y el girasol es un cultivo rústico al cual se volcaron muchos los productores para asegurarse un buen cultivo. Contaban, por ejemplo, que el girasol es un cultivo que necesita prácticamente agua solamente, agua en el suelo en la hora de la siembra, y que después busca sola la semilla. Tiene mucha exploración en la implantación, y entonces es un cultivo que sobrevive mucho mejor que soja y maíz, por ejemplo. Y se habló en este contexto, es que el cultivo de la campaña 2021-2022 a la pasada, que es la 2024-2025, creció casi 100% en superficie y producción. Con lo cual, esos son un número que hablan por sí solos. Alrededor de 2 millones de hectáreas sembradas. Exactamente. Y se piensa en hasta 9,5 millones de toneladas. Ah, bueno, un numerazo. Sí, igual con algunas circunstancias, ¿verdad? Esto sería para la proyección 26-27. No, para algunos, y con algunas... No, eso no. 25-26. Con un poco, unos años más y con algunas condiciones, por ejemplo... A futuro. Claro, uno de los reclamos principales en lo que hace a lo político, podemos decir,
es que el cultivo sea considerado una economía regional y se le quiten las retenciones como se le quitaron sí, al tabaco, por ejemplo. A muchas economías regionales, a casi todas las economías regionales que tienen retención cero hoy por hoy. Entonces el girasol que se siembra en el noreste, que se siembra en el sur bonaerense principalmente y en el oeste bonaerense, que se lo tome como una economía regional y que se le quite entonces las retenciones y así podría consolidarse mucho más y aumentar la producción a niveles, bueno, de los que están especulando, como llegar a casi 10 millones de toneladas. Bueno, mira, yo tengo una mala noticia para quienes abrigan la esperanza de que se rebajen las retenciones, porque los otros días el secretario de Agricultura, Ignacio Iraeta, en el Congreso, en el encuentro anual del AmCham, que le tocó exponer, dijo que las retenciones se van a mantener hasta el último tramo de la gestión del segundo mandato del presidente Javier Milei. Obviamente, en el medio seguramente va a haber en algún momento algún tipo de rebajas, ¿no es cierto? Pero bueno, evidentemente la intención no es bajar por lo menos por ahora o eliminar por lo menos por ahora las retenciones. Claro, por ejemplo, se especula que si se eliminan las retenciones se duplicarían las exportaciones. Y esto genera una cuestión adicional, que es la que cuenta Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera en la República Argentina, o sea que tiene que ver con el procesamiento del aceite, principalmente del girasol, principalmente para aceite, pero también de un subproducto del girasol es el pellet. El pellet, girasol, claro. Lo mismo que es alimento para nutrición, básicamente. Para forraje, claro. Como forraje yo utilizo, básicamente. Así Mejor dicho, si para reforzar las dietas de los animales, ¿no es cierto? Sí, se mezcla con otras sales y demás. De vacunos, porcinos. ¿Lo tenemos en línea, Javier? ¿Lo podemos poner a Gustavo Idígoras? Ante el aumento de la producción de girasol, superando 6.5 millones de toneladas, una molienda de 5 millones de toneladas, o una colocación de 1.5 millones de toneladas de aceite de girasol al mundo, vamos a tener un stock excedentario de pellets. El mercado interno no lo absorbe, lo tiene que absorber la exportación. La exportación tiene algunos mercados tradicionales, pero el gran mercado en este momento que está creciendo es China. Argentina, al no estar en China, va a tener que bonificar el precio del pellet. Si bonifica el pellet, pues va sobre el precio del girasol, por lo tanto perdemos todos. Por eso, el potencial hoy que tiene el pellet en China, el 100% la producción argentina de exportación podría ser las necesidades de China en este momento. Por lo tanto, ese gran mercado tenemos que estar este año, está en agenda hace 3 años y el gobierno está tratando de insistir para que China lo pueda abrir. Gabriel. Hoy lo escuchamos a Gustavo Idígoras, pero también se habló de la brecha del girasol. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de la brecha? A favor, podríamos decir, si es que los productores, digamos, se ponen las pilas. Pero hay un casi 40% de brecha. La brecha es lo que podría dar el girasol y lo que está dando. Es decir, el promedio de producción que tiene la Argentina hoy podría, con ciertas condiciones, por ejemplo, mejorando la nutrición, mejorando la fecha de siembra, podría aumentar un 40% de producción. O sea, en la misma superficie. O sea, es la producción potencial. Es una producción potencial. Así que, bueno, el programa girasol está, por eso hablan de que Argentina puede ser un mar de girasol. Tiene muchas a favor con todas estas condiciones. Bueno, justamente con el maíz pasa algo parecido también, ¿no? La brecha, en uno de los tantos encuentros que me tocó participar, recuerdo que se hablaba de una brecha que estaba entre el 25 y el 30% con respecto al verdadero potencial que tiene el cultivo, que además se realiza prácticamente en toda la Argentina. Así que bueno, o sea, hay mucho por recorrer. Entonces, bueno, yo les propongo, estimadísimos amigos, cuando son exactamente las 18 horas 12 minutos, digo bien, sí señor, les propongo escuchar un poquito de música y ya seguimos con más Agroindustria en Foco. Misionero y trepador,
se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer de allá en el confín rumbo a San Javier. Volver a vivir. Sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy, fuego, monte y sol, fuego, monte y sol. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Por el Uruguay yo me quiero ir. Estamos en Agroindustria en Foco. Le agradecemos a Liliana Herrero la versión de Uruguay, por el río Uruguay, de Ramón Ayala. Y Eduardo, ¿hablamos de tema carne? Sí, efectivamente, Gabriel, porque en el transcurso de esta semana que está terminando se conoció el último informe de CICRA, concretamente es el informe número 340, donde se aseguran que hay una tendencia a lo largo del año a que exista una menor oferta de hacienda para la faena. Con lo cual los precios van a seguir. Claro, arriba. pero hay un dato, me parece que deberíamos rescatar de todo esto. Ahora vamos a dar algunos números del informe, que tiene que ver con lo siguiente. Si bien es cierto que va a caer la cantidad de hacienda que se manda a faena, pero es evidente que hay una leve recuperación, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a los kilos que se le echan a los novillos y los terneros y vaquillonas cuando van a faena, que están en un promedio de 3 a 4 kilos por cabeza con relación a lo que veníamos viendo en los últimos años. Bueno, lo cierto es que el total de hembras faenadas alcanzó a 491.390 cabezas, estamos hablando a lo largo del mes de marzo, y este número representó un casi 4% más comparado con el mes de marzo del año pasado. Este es el informe que preparó CICRA concretamente, donde se asegura que durante el mes de marzo se subastaron, se faenaron poco más de 1 millón de cabezas, 1.029.000 cabezas se mandaron a la faena, que fueron industrializadas por 360 establecimientos.
En la comparación con febrero se verificó una mejora del 3.8%, corrigiendo los niveles de faena por el número de días trabajados. Y en cuanto a marzo de 2025 se notó una disminución de 1.77, 0.2% menos, unas 177.000 cabezas menos. Conforme avance el año, se consolida la tendencia de una menor oferta que se va a mandar para enviar a faena, productos de la combinación de factores. La sequía de 2022, todavía no llegamos a 2029, 2022-2024, te imaginas, estamos haciendo futurismo. Una sequía mortal. Estamos anunciando sequía para el 2029, Dios mío, no sé, ¿qué nos espera? No sé si llegaremos a verlo, pero bueno, el asunto es que entre la sequía que experimentó nuestro país entre el 2022 y 2024, sumado a las inundaciones de 2025, tema del cual hemos hablado en reiteradísimas oportunidades aquí en Agroindustria en Foco, esto impactó de lleno justamente en la hacienda, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las vaquilleras y las vacas preñadas, porque cayó en forma sustancial la ternerada concretamente. De hecho, estaba charlando la semana pasada con un martillero en el remate de Banco Nación, y le pregunté, bueno, ¿cómo ves la expectativa con respecto a la faena, a la cosecha de terneros, campaña 2026? Estará en 6 millones y más o menos andará en ese número, un número muy parecido al que fue el de 24-25, lo cual significa que si pudiésemos mejorar, ¿no es cierto?, los índices con respecto a lo que pasó años atrás, seguramente esa cantidad de terneros sería mucho mayor. Bueno, en lo concreto entonces, en los primeros 3 meses del año, se mandaron a faena, participaron 349 establecimientos de la industria de la carne, industrializaron carne, y se faenaron 2.973.000 vacunos. Y la caída interanual fue del 7.6%, o sea, 242.920 animales menos que el mismo periodo de 2025. Los frigoríficos con habilitación del SENASA faenaron 2.343.000 millones de cabezas, un 78.8% del total, y las restantes 221 plantas faenaron 630.260 animales, dice el informe de CICRA sobre la base de datos publicados por el SENASA. Bueno, después hace una discriminación, describe cuáles fueron las distintas categorías que se fueron faenando y así. Bueno, entonces, en resumen, para hacerla cortita, te cuento que las expectativas es que vaya cayendo la cantidad de hacienda que se va a mandar este año a faena. ¿Pero podemos comer burro? ¿Qué es eso? Qué lío que se armó con el tema de la carne de burro. Es increíble. Entonces, es increíble lo que a veces hace una nota publicada en un portal del interior y que después se va replicando o repitiendo en distintos lugares. Sí, efectivamente, algunos lo tomaron como una broma, pero no es así, es verdad, esto por lo siguiente. En la zona de Chubut, concretamente en la zona de Punta Tombo, hay un productor que se dedica a la producción ovina. Tiene dos grandes problemas, como la mayoría de los productores patagónicos que hacen ovinos. El primero es que sufren la depredación de los guanacos, punto número uno. Segundo problema es que con las características depredación climáticas... de pasto, claro, aclaremos que no se comen las exactamente, sí, depredación de pasto, exactamente. Gracias por la aclaración, Gabriel. No, y algo parecido pasa con los burros. Entonces, este señor tuvo la brillante idea de faenar algunos burros que tenía en su campo, no sé si será brillante, y los mandó a una carnicería de Trelew, concretamente, para vender el kilo de carne de burro a 7.500 pesos. ¿Se pueden imaginar ustedes? Eso es lo que armó lío. Eso es lo que armó lío, exactamente. Numerito, claro, lo que pasa es que si vos vas a comprar un kilo asado vale 22 lucas el kilo. Lo quiero ver acá comprando todo lo que se quejaron. Yo no sé. El precio de la pero carne aparte, vacuna. ¿cuál es la otra, Gabriel? Comiendo burro. Dos medios muy importantes a nivel nacional, un medio a nivel nacional, en un determinado programa, hizo mucho autobombo con esto de la degustación de carne de burro, hicieron toda una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo cierto es que en realidad no fue el factor que impulsó
la faena de burros, el costo del precio de la carne vacuna. En rigor de verdad fue la situación en la cual está atravesando este productor en la región patagónica. Y dicho sea de paso, Sí, pero se tomó por el otro lado. Exactamente, a eso voy. Y dicho sea de paso, en la región, en Chubut, tanto en Chubut como en Santa Cruz, los productores se están enfrentando un terrible drama con el tema de los guanacos, justamente por el tema de la depredación de los pastos, de los campos. Bueno, ¿qué están haciendo tanto en Chubut como en Santa Cruz? Los gobiernos de las respectivas provincias, particularmente la provincia de Chubut, en algún momento vamos a tratar de hablar con alguien de Chubut para que nos cuente un poquito cómo viene la mano con ese sentido, puso en práctica un programa que consiste en lo siguiente. Se capturan esos guanacos, se los termina con el que terminaron, como se engorda una vaca y demás, y después se mandan a faena, que son carnes exóticas. Y les está dando resultados. De todos modos, esto empezó el año pasado, el año pasado, no me acuerdo muy bien, y más o menos de esa manera están buscando controlar la depredación de los campos patagónicos, que ya de por sí son bastante complicados, ¿no es cierto? Imagínate vos si te viene a comer el poco pasto que tenés. Sí, la población de guanacos es de millones. Es millones de cabezas, sí. Pero bueno, y es un problema en ese sentido, en el sentido de la competencia, pero con lo cual los productores salen por ahí desesperadamente a pedir rifle y esas cosas. Sí, y esta fue una buena resolución, pero la verdad es que no sé si se mantuvo en el tiempo. Por eso creo que fue temporal. Vamos a tratar de contactar a alguien de Chubut en los próximos días para que nos cuenten un poquito cómo viene la mano, ¿no es cierto?, con el tema de si realmente está en vigencia este programa. Y el burro es un noble animal de trabajo y dejémoslo. Claro, lo que pasa es que vos sabés que, entre otras cosas, nosotros acá, los medios como algunos se lo tomaron en joda, vamos a ser honestos, vamos a decir las cosas como son, otros en forma irónica, pero en algunos países de la Unión Europea se utiliza carne de burro y lo presenta como un plato premium. Ajá. Así que fíjate vos a dónde va. Bueno, nosotros nos quedamos con las vaquitas. Y hablando de vaquitas... Sí, en China también se comen perros, digamos, y no lo discute nadie eso, que es una barbaridad. Bueno, y hablando de vaquitas, la semana pasada te contamos que hubo un remate muy importante en Banco Nación, concretamente entre Exponenciar, Colombo y Magliano, voy a mencionar la empresa en este caso, que lo estuvimos acá a uno de los directores, Juan Pedro Colombo, pero también aprovechamos la ocasión para dialogar con el presidente de Brangus, concretamente una de las tantas asociaciones que vienen trabajando pero muy bien en todo lo que tiene que ver con la producción de Hacienda Brangus. Sí, podemos recordar que el Brangus es una cruza entre el Brahman, que tiene sangre índica, que son los jorobados, y, como su nombre lo indica, con Angus. Y expliquemos por qué se buscan este tipo de razas. Se buscan este tipo de cruzamientos, que son razas sintéticas. ¿Por qué? Porque normalmente son razas que andan muy bien en el norte argentino. Claro. Y son tolerantes al calor, a las garrapatas. Después de la nota que vamos a escuchar ahora, te voy a contar cómo hacen para evitar que el animal se fatigue con él. Lo escuchamos entonces a Mauricio Gropo, presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Brangus. Javier, bueno, Mauricio, este es el segundo remate que organiza Excuagro junto con el Banco Nación. Me llamó poderosamente la atención la cantidad de Brangus que estamos viendo hoy en el remate. Sí, la verdad que a nosotros también. Este es un remate nuevo porque arrancó el año pasado. No estaba en la cartelera del Tropo Brangus. Este año decidimos incluirlo porque había como casi 3.000 animales ofertados de los 30 y pico mil, cerca de un 10%. Así que contento por la convocatoria de los Tropos Brangus y también por los valores que están recibiendo los animales Brangus. En ese aspecto estamos bien. Con mucha gratitud, ¿no? Hablé un poquito de la raza, ¿cómo se está trabajando? Veo que hay una gran difusión en la pampa húmeda y en el norte también. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Mirá, creo que son las virtudes por ahí que tiene la raza, esta raza como sintética que es, digamos, que tiene una componente británica como el Angus y otra cebuina como el Brahman o el Nelore, hace que cada criador llevando adelante los conceptos de la Brangus desde hace 30 años que
que se impusieron en la Argentina, yo siempre digo por unos visionarios de esa época, porque en 1995 la Brangus Argentina decide sacar los quebrados, que eran las variedades, el media sangre, el 3/4 sangre, el 3/8, y hacer que toda la raza sea Brangus, entre 1/4 sangre CU y 3/4 sangre CU. Entonces, en ese abanico que tiene el criador para poder trabajar con la raza en distintos ambientes, hace que hoy estemos desde la región templada hasta el trópico, digamos. Claro, bueno, obedece un poco también las características de la raza, ¿no? Exactamente, la raza tiene esa plasticidad para poder estar en la pampa húmeda o en el Mato Grosso, en Brasil, digamos. Y solamente el criador tiene que ir viendo qué biotipo de la raza usa según el ambiente donde le toca producir. Y eso la hace, muy versátil, y creo que eso ha sido muy importante en este corrimiento de la producción de carne hacia las áreas subtropicales y tropicales. Digamos, el ejemplo más claro lo vuelvo a poner: Brasil hoy es el exportador número 1 de carne. Hace 20, 25 años no estaba en el mapa, digamos, del productor de carne. Y bueno, y hoy la Brangus creo que es el gran responsable de tratar de llevar calidad de carne, porque tiene, digamos, una componente del Angus, que hoy es la marca mundial de carne, en sus genes, y lo lleva hacia esas áreas más tropicales, donde se puede desempeñar una sintética como esta, que una británica pura no, digamos. Un poquito la comercialización, cuando frente a la demanda europea, particularmente, y ahora Estados Unidos, ¿cómo se está vendiendo la carne de origen Brangus en esos mercados? ¿O hay alguna discriminación en cuanto a...? Mirá, en ese aspecto la carne Brangus entra muy a la par de la Angus en nuestro país, y también pasa lo mismo en Brasil. Es más, hay mucha carne que entra, como dan los protocolos para que entre por carne Angus, también hay mucha que entra por carne Angus. O sea, eso es una realidad. Si bien siempre digo lo mismo, de la carne que producimos en Argentina, hoy que estamos exportando mucho, pero el 70% sigue quedando acá, ¿no? O sea que los consumidores número 1 somos nosotros mismos. O sea, eso es una realidad. Bien, ya le escuchamos entonces a Mauricio Gropo, presidente de la Asociación Brangus. ¿Vos sabés cómo hacen para controlar el calor de estos animales en el norte? ¿Ventiladores? No exactamente. Hablamos de las cabañas. En las cabañas lo que están tratando de desarrollar es cómo generar cruzas o animales que tengan una menor densidad de pelo. ¿Por qué? Porque al tener menos pelo, además de estar trabajando, lo decía recién Mauricio, para desarrollar líneas genéticas que eviten que las garrapatas se suban, y para evitar justamente que soporten el calor o la sofocación del calor, están tratando de sacar una línea genética que tenga menor pelo en el cuero, de manera tal que el animal puede respirar mejor. Así que bueno, ahí teníamos entonces al presidente de Brangus, Mauricio Gropo. Exactamente 18:30, vamos a una breve pausa, cumplimos con los compromisos comerciales, perdón amigos, y seguimos con más agroindustria porque tenemos mucho más todavía para contarte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10 en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM 1220, Ecomedios.
forma solo mirando el mar. Qué lindo cuando naves bajo el sol del mediodía. Se abrió tu boca en el beso como una corriente. Se abrió tu boca en el beso como un damaco lleno de miel. Herida de tu voz, qué lástima sin dolor. Hermoso tema Tonado del Viejo Amor, ¿no es cierto, Gabriel? Me hace acordar a hace muchísimos años cuando viví en la Patagonia. ¿Versión de? No sé, yo somos el que eligió la música, Sergio Denis. Bueno, me hace acordar cuando vivía en la Patagonia hace muchísimos años, que solía ir siempre a la playa y solía escuchar este personaje, este tema en realidad, que me copó muchísimo. Pero vamos a hablar, ya que estamos hablando de la Patagonia, también vamos a hablar un poco de la provincia de Entre Ríos y sobre todo, viste, Gabriel, que nosotros en este espacio hemos hablado infinidad de veces del cooperativismo, hemos sacado distintos referentes del cooperativismo, pero nunca jamás se nos ocurrió hablar con alguien que pudiera contarnos la historia del cooperativismo. El cooperativismo, en rigor de verdad, arranca en la Argentina a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando llegaron los famosos gauchos judíos. Pero estamos en contacto con ¿quién? Estamos en comunicación con el señor José Carlos Korchuk, lo digo bien, José Carlos, muy buenas tardes. Gabriel Cuáiz y Eduardo Bustos te saludan. Recordemos que sos el secretario de FEDECO, ¿es así? Hola. José, ¿estás ahí? A ver qué pasó. Hola. Hola, sí. José. Hola. ¿Nos escuchás, José? Hola, hola. Ah, José, ¿qué tal? Pensamos que te habíamos perdido. Muy buenas tardes. Gabriel Cuáiz. Buenas tardes. Eduardo Bustos te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señores conductores. Un gusto estar al aire con ustedes. Bueno, eso, perdóname, la José. audiencia que seguro tienen. Eso de señores conductores es demasiado grande, nos queda demasiado grandes a nosotros. Así que bueno. Bueno. Hacé una breve introducción, José, contando dónde han pasado infinidad de veces referente al cooperativismo argentino por este espacio desde que arrancamos el año pasado. Pero nunca contamos la historia de cómo arranca el cooperativismo en nuestro país, ¿no es cierto? Yo recién en la introducción hacía referencia allá por 1889, 1890, cuando el barón Hertz trae de Europa a rusos, judíos, rusos blancos, judíos alemanes del Volga que venían huyendo de las miserias que había dejado el zarismo. ¿Cómo llega entonces a la Argentina el cooperativismo y cómo empieza en la provincia de Entre Ríos concretamente? Y bueno, yo siempre trato de enmarcarlo primero a quien escucha un tema de este tipo, que es bastante interesante pero complejo, es que tenemos que situarnos que estamos acá en Entre Ríos, que es una provincia que está abrazada por dos enormes ríos, como es el majestuoso Paraná y el Uruguay. Exactamente. Y tenemos que ubicarnos en la época de 1850 en adelante, después de la irrupción en el contexto nacional, político nacional argentino de Justo José de Urquiza, que después de que devino de ser un productor agropecuario en militar, pasó el río con un enorme ejército, celebró batallas, las ganó y dejó la Constitución Nacional. Eso generó las condiciones como para que haya una cierta estabilidad legal en el país. Porque antes tenemos que ubicarnos que en la primer parte de ese siglo tuvimos infinita cantidad de caudillos. Sí, que cada uno llevaba a su costal, ¿no? Sí, bueno. ¿Y cómo desembarcamos en el cooperativismo? Con esta estabilidad, ¿no es cierto?, se dan las primeras inmigraciones. La primera la hace Urquiza con agricultores franceses, y después ya lo que dijiste vos, ¿no es cierto?, el barón Hirsch con la enorme cantidad de judíos de distintas partes, sobre todo de Rusia, ¿no es cierto?, que llegaron y se ubicaron en el centro de la provincia, en el departamento Villaguay. Ellos venían con las ideas, o sea, una parte eran agricultores, pero otra parte eran intelectuales, claro. Eran gente formada, ¿no es cierto? Acá nos llegó, por ejemplo, Miguel Sájarov,
era un ingeniero formado en Rusia, en las universidades de Rusia, y Miguel Kippen, el gran ideólogo, era un abogado formado allá también. O sea, era gente Ellos formada. llegaron acá, fue gente formada y conocía el tema. Lo que hicieron fue que al poco tiempo de estar acá en Entre Ríos, ¿no es cierto?, en 1900 generan la primer cooperativa agrícola. Un 12 de agosto de 1900 se crea la Lucenville. 4 años más tarde generan otra cooperativa, que es el Fondo Comunal. Dos enormes cooperativas, una existe todavía, la otra no existe más. Pero bueno, ese es el origen de las cooperativas. José, y en esos primeros años, ¿qué producían? Bueno, ahí, sobre todo Entre Ríos era productora de lino, algo de avena, maíz, no eran grandes, el gran cultivo que tuvimos fue el lino, que fue adquiriendo cada vez mayor cantidad de superficie, por eso que es interesantísimo ver cómo a través, digamos, a lo largo de todo lo que fue el ferrocarril central entrerriano, en cada pueblito prácticamente tuvimos una aceitera. Eso existió hasta en la década 90, cuando cae la Unión Soviética y se pierde la posibilidad de colocar aceite de lino. Eso fue la historia de por qué el del lino queda solo la canción y los productores que conservan semillas y lo siguen plantando por tradición. Y algo sí hay. Todavía acá en Lucas González se hace una fiesta, se están haciendo algunas hectáreas todavía de lino, pero estamos lejos del 1.000.000 de hectáreas que supimos tener, ¿no es cierto? Pero bueno, algunas hectáreas se hacen, es un cultivo que ha tenido algún nivel de mejoramiento, pero muy poco, porque bueno, ha perdido interés, digamos. Sí. Y pensar pero que bueno, para pintura se empezaba a usar. Tenía entendido yo últimamente. Rusia hasta 1990 lo compraba básicamente para la cuestión de las pinturas en los barcos, me decían. El aceite de lino utilizaban. Claro, el aceite de lino se utilizaba muchísimo. Sí. Y bueno, con estas primeras cooperativas existentes en el centro de la provincia, producto de la promoción que hicieron los judíos, y en la costa del Paraná, producto de los alemanes del Volga, que ellos se ubicaron un poco más al sur, o sea, sobre la costa del Paraná, en los departamentos Diamante, Victoria, Paraná, y después se fueron extendiendo hacia Nogoyá, y bueno, fueron subiendo y cambiando. Ellos también empezaron también venían con las ideas de la mutua, de la cooperación, y fueron formando cooperativas acá en la costa del Paraná. Digamos, luego ya pasado en el 1913 se generan los primeros congresos cooperativos en la provincia. En esos congresos cooperativos aparecían las cooperativas estas de la zona de Villaguay, de los judíos, y aparecían las cooperativas de acá del sur, de los alemanes del Volga, y y ahí nació la Federación Entrerriana, porque ellos rápidamente vieron la necesidad de trabajar juntos y de generar negocios en forma conjunta, y bueno, y en ese primer congreso ya nace la Federación Entrerriana de Cooperativas en junio de 1913. Se hizo otro congreso después en el 13, y bueno, después la Primera Guerra Mundial generó conflictos de todos los tipos. José, originalmente estos productores eran agricultores, no ganaderos. ¿Y cómo ingresan en la ganadería? Bueno, la ganadería siempre existió, lo que pasa es que la ganadería en Entre Ríos tuvo un desarrollo alrededor primero de los saladeros. Urquiza fue uno de los tenedores de grandes saladeros, y después con la irrupción de los capitales británicos, con la ubicación de los frigoríficos Liebig, y que digamos que le dieron un auge enorme a la ganadería en Entre Ríos, ¿no es cierto? Porque digamos, toda la ganadería empezó a bajar desde Corrientes hasta Entre Ríos, y acá en Entre Ríos, digamos, encontraba un lugar de faena que eran los frigoríficos de Santa Elena, sobre la costa del Paraná. Pero originalmente estos cooperativistas eran agricultores, no ganaderos. Agricultores. Perfecto. Todos eran cooperativas agrícolas, tales así que el Fondo Comunal en esa cooperativa yo conocí lo que eran los planes canje, que hoy en día
ustedes los pueden escuchar en cualquier cooperativa con una versión moderna, ¿cierto? Pero los cooperativistas ya de aquella época te daban 100 kilos de semilla de lino y vos a la cosecha devolvías esos 100 kilos y algún poquito más, que yo 110, 113 kilos, una cosa así. Era la forma en que ellos apalancaban la agricultura en aquellos tiempos. Bien. José, y eran todos agricultores, porque no te olvides que los alemanes del Volga los llevó Catalina a Rusia justamente para cultivar trigo. Claro. Por eso cuando ellos vienen de Rusia de vuelta, del Volga, y vienen acá a la Argentina, ellos ven en el Paraná un parecido muy grande con el Volga. Y cuando exploran las tierras de este lado del Paraná, encuentran la aptitud para hacer trigo. Ellos eran grandes agricultores de trigo. Ellos los llevaron de Alemania, los llevaron a Rusia por ser agricultores. Claro. Cosa que no fue tan... Y después vinieron acá a la Argentina. Por lo que yo pude hablar con gente que está trabajando y estudiando también el tema de la presencia judía en la zona de Basavilbaso. Los judíos que venían, había un sector de agricultores, pero muchos eran comerciantes y gente formada, y en otra, digamos, eran artesanos, que les costó trabajar la tierra en esos primeros tiempos. José, ¿y cuál es el espíritu, cómo está el espíritu cooperativista hoy en día? Bueno, yo creo que el espíritu cooperativista indudablemente tiene necesita forzosamente adecuarse a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones. Una cosa es los cooperativistas de mi tiempo. Yo soy un hombre de 70 años, soy tercera generación. Mi abuelo ayudó a fundar una cooperativa aquí en Ramírez, mi padre fue durante mucho tiempo consejero. Y bueno, nosotros nos creamos en un tiempo y en una forma de vida cooperativista y digamos, se entregaba toda la cooperativa y se buscaba solamente en la cooperativa. Éramos como una cosa que era nuestra casa. Claro. Lo mismo hacían los judíos allá en la zona de Villaguay, de Basavilbaso, ¿no es cierto? Hoy, ¿no es cierto?, la cosa ha cambiado, ¿no es cierto? Pero de todos modos, ¿no es cierto?, la cantidad de servicios que brindan las cooperativas y la expansión de los servicios de la cooperativa hace que las nuevas generaciones encuentren en las cooperativas un lugar de donde apoyarse y desarrollar su actividad. Porque si bien es cierto, las cooperativas tienen algún nivel de exigencias para los créditos que dan en insumo, nunca es tan complicado como y tan complejo como en un banco. Muy bien. Además, los bancos habían desaparecido durante mucho tiempo para dar financiamiento. Y el cooperativismo salió a prácticamente toda la agricultura, el crédito en la agricultura acá en Entre Ríos, por lo menos, estuvo en las espaldas de las cooperativas que quedaron. Muy bien, José Carlos Korchum, que es difícil el apellido. Te contamos que José Carlos está realizando justamente un trabajo de investigación para escribir la historia de las cooperativas en la provincia. José Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación en Agroindustria en Foco. Muy linda nota. Y sería bueno que cuando tengas toda la documentación armada y tengas armada la primera publicación, también nos cuentes, así la compartimos con nuestros oyentes. Y seguimos con Lino. Cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Un abrazo y muchas gracias por darnos esta oportunidad de hacer conocer nuestra voz y nuestras realidades en la capital y en otros lugares. Muy bien. Adiós. Seguimos con más Agroindustria en Foco, Gabriel Cuaysel. Bueno, hablando de cooperativismo, se conoció en esta semana también el semáforo de Coninagro. Sí. Concretamente, sí, lamentablemente no son buenas noticias las que tenemos con respecto al semáforo de economías regionales que hace Coninagro, relevando 19 actividades de todo el país y que tiene muchos rojos. Efectivamente, porque sobre 19 producciones que releva Coninagro, 9 están en rojo. En rojo, o sea, que son, por ejemplo, con problemas.
estamos hablando, o sea, rojo, ¿por qué? Porque los números en los negocios no cierran por varias razones, fundamentalmente porque de pronto el precio que recibe el productor está por debajo de lo que es la inflación, los costos siguen subiendo, y algunos de los productos que están en el semáforo rojo de Coninagro son la yerba mate, el arroz, la papa, vinos, mosto, hortalizas y algodón, maní, leche, y este mes también se agregó la mandioca. En cuanto... ¿Y cuáles están bien? A ver. Ahora vamos a eso justamente. Estoy buscando las verdes. Las verdes son bovinos, ovinos, granos y miel. O sea que son solamente 4 rubros que están en verde, o sea que las cosas más o menos cierran porque les da el número que está recibiendo el productor y que incluso en algunos casos supera, ¿no es cierto?, lo que ha sido la inflación en los primeros 3 meses del año. Y después, en amarillo, aparece en la forestación, que este es un dato que habría que verlo más finito, ¿no es cierto? Porque para algunos sectores que están vinculados a la forestación la cosa viene muy bien. Decíamos, la forestación, el maní, la leche, el tabaco, cítricos, dulces, peras y manzanas, aves y porcinos son entonces las actividades que están en amarillo. ¿Por qué están en amarillo? Bueno, porque son productos, ¿no es cierto?, que por momentos tienen una buena demanda, el precio más o menos condice con las necesidades del productor, y por otros momentos, durante la medición que hizo Coninagro, la cosa da para atrás, da negativo. Así que bueno, este es muy cortito entonces lo que ha sido el semáforo de Coninagro. Bueno. Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero, flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero. Y la verdad es que me quedaría todo el tiempo escuchando esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir con nuestro programa. Gabriel, querido. Sí. Bueno, el ovino estaba entre las que le iba bien la actividad, pero vamos a ver ahora cómo se barajan las cosas, porque apareció una alerta importante, que es una alerta sanitaria, que es apareció una enfermedad que no estaba en Argentina, que es la escrapie o el escrapie, que es una enfermedad degenerativa, que es como es la neurodegenerativa. Sí, es como la vaca loca de la vaca, sería la oveja loca en este caso, haciendo un mal chiste, ¿no? Bueno, apareció supuestamente por una importación que se hizo de Paraguay, que incluso las versiones hablan de que la hicieron integrantes de una raza que la raza Dorper, 3 miembros de la asociación de Dorper. Es una acusación que no está del todo comprobada, pero bueno, eso son las versiones.
y que le identificaron tras la muerte natural. Son animales que fueron importados hace 2 años ya. En 2002-2003, ¿no? Sí, en Santa Fe y en Entre Ríos aparecieron 3 cabañas de Santa Fe y Entre Ríos. Cabañas son las que hacen genética, no son las que hacen ni carne ni lana específicamente, en el caso de... Bueno, esta raza en realidad no es lanera, sino justamente es una raza carnicera. Y bueno, a partir de esto, Argentina perdió la condición de libre de escrapie, eso es como la primera repercusión importante. Y una segunda repercusión es que Chile ya condicionó la compra de ovinos de Argentina. Animales en pie, ¿no? Sí, de animales en pie justamente no, sino de subproductos. Carnes. Sí, sí, de carnes, ya te lo digo si lo puedo leer mejor. Bueno, pero es una primera repercusión. Digamos que la enfermedad no está en Patagonia, con lo cual y Chile compra ovinos de la Patagonia. Claro, bueno, lo que pasa que cuando hay una alerta de estas características se encienden las luces rojas. Porque ¿no? le cambia la condición al país. Ahora ya no es más libre de escrapie Argentina, sino al tener 3 casos ya tiene que poner todas las alertas sanitarias y todas las denuncias y bueno, todas las condiciones que se le pide mundialmente para que controle la enfermedad. Entiendo que también se debe haber hecho la denuncia ante la Organización Mundial de la Salud. Sí, eso es lo primero, Animal, porque ¿no? si no además estás en infracción. Claro, por no denunciarlo. Lo cierto entonces es que según esto se comprometen unas 1.200 toneladas de productos derivados de las razas ovinas. Así es, sí, por eso. El problema, bueno, es grave para la Argentina en este sentido de haber perdido esta condición. Aunque decía el informe de Coninagro que el sector está muy bien parado por ahora. Veremos qué pasa ahora con estos casos, ¿no? traspié. Sí. La respuesta de Paraguay en este sentido dice que sostiene que el país se mantiene libre de scrappy y reforzará los controles sanitarios en pequeños rumiantes, lo que abre interrogantes sobre la posible circulación silenciosa de la enfermedad, fallas en la detección temprana claro, porque supuestamente casos. de Paraguay vinieron los animales que estaban enfermos. Claro. Y esto lleva también a toda una cuestión de Paraguay que quiere ser libre de aftosa, Bolivia que es libre de aftosa, Brasil que es libre de aftosa. Entonces, ¿cuál es la condición sanitaria en este caso con estas enfermedades de toda Sudamérica? ¿No? Ese es un problema. Claro, mira, justamente ayer fue la región. Ayer fue viernes. Sí, ayer lo escuché a un expresidente del SENASA y lo consultaron, ¿no es cierto?, sobre el tema de la eliminación de la vacuna, Bernardo Cane, la eliminación de la vacuna contra la fiebre aftosa, y se opuso rotundamente. Claro, sí. Aparte él fue uno de los que implementó en su momento el mecanismo de vacunación contra la fiebre aftosa. Así que bueno, ahí están las cosas, entonces veremos qué pasa con esto. Bien, ¿y qué te parece, Gabriel, si hablamos de la zanahoria? Un cierre más anaranjado. Naranja, el color naranja. No siempre fue anaranjado. Ajá. A ver, eso. Es originaria de Asia Central, alrededor del año 3000 a.C., así que hace más de 5000 años que se cultiva la zanahoria. Pero el cultivo se hacía por sus hojas y semillas aromáticas, no por la raíz. Y originalmente era morada y blanca. Y después, en el siglo I, después de Cristo ya, se documenta que se utilizaba la raíz, pero con fines medicinales en la antigua Grecia y Roma. Aún no se comía, no iba para la ensalada, no se rallaba para la ensalada. No, era a fines medicinales. Tampoco había ralladores. La introducción de la zanahoria en Europa no está clara del todo, porque aparece en algunas ilustraciones a partir del siglo VI. Pero recién en el siglo XVI
los holandeses investigaron para mejorar la especie y así llegaron a producir hasta 4 variedades. No me diga que de ahí el color anaranjado del Existe el reino mito de la zanahoria naranja que se popularizó en Holanda durante los siglos XVI y XVII, que resultó de cruce de las zanahorias amarillas y moradas que hicieron los agricultores holandeses. Aunque se dice que fue en homenaje a la Casa Orange. Ajá, puede ser. Ese intenso color naranja fue seleccionado por su mayor dulzura y resistencia, convirtiéndose en el producto agrícola más destacado. Cuanto más caroteno poseen, más oscuro e intenso es el color naranja. Pero depende de la variedad y también de las condiciones de cultivo, ya que es un cultivo bianual y las que son de invierno son más claras y las de otoño y verano son más oscuras. Aporta varias vitaminas, la A, la C, la K, potasio, fósforo y fibra. Las principales propiedades incluyen la mejora de la salud visual, la protección de la piel, refuerzo del sistema inmunológico y mejora la digestión y propiedades antioxidantes. O sea que se convirtió en un aliado clave para la salud cardiovascular. Muy para la vista, sí. Hay una anécdota más curiosa asociada a la vitamina A de la zanahoria que proviene de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decía que el capitán John Cunningham poseía la capacidad de ver por la noche gracias a la cantidad de zanahorias que comía. Es muy poco creíble esta afirmación, pero contribuyó a que los británicos, especialmente los niños, miraran con mejores ojos la única hortaliza que tenían en esa época de guerra. Muy bien, claro. Así que... No dijimos que era el momento de Silvia Cossimán. No dijimos. Bueno, ya está. Lo tenemos en cuenta. Lo vamos a grabar una pequeña cortinita, así nos acordamos. Bueno, antes de irnos, 2 líneas cortitas. Ya son las 18:59. La temperatura es de 18:59. La temperatura, no sé, estoy buscando la temperatura, pero no tengo una. Simplemente contarles que persiste todavía el bloqueo en algunos lugares con respecto a los transportistas. Recordemos que han bloqueado caminos, el acceso a los puertos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, justamente como consecuencia de los altos costos. Están pidiendo una mejora de los fletes que hasta ahora no se dio. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, estimadísimos amigos. Gabriel Quaiser, muchísimas gracias. Silvia Cossimán, muchísimas gracias. Javier Martínez, el hombre... Gracias, Javier. Que pone a leer este programa, muchísimas gracias. Le pedimos que ponga flor de lino y la sacó así del bolsillo. Perfecto. Nosotros los invitamos a compartir un espacio similar el próximo sábado a partir de las 18 horas. Muy buenas tardes y excelente semana para todos. Buenas tardes. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en Fans de la... Hay algo que el tiempo no cambia, la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.